Bendiciones, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de esta escuela de reino. Hoy nos toca ya el capítulo número 10, donde estamos hablando de una serie de aspectos sumamente importantes en cuanto al reino en el cual nosotros hoy vivimos. Dice la palabra que hemos sido trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Pero hoy se hace necesario para nosotros como iglesia y cada vez más en estos tiempos que estamos viviendo, aprender a operar en la esfera del reino en el cual nosotros ya vivimos. Vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor, consagrando este tiempo a Él, porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelarnos su palabra. Solamente Él puede revelarnos las Escrituras. Nosotros tenemos que renunciar a acercarnos a las Escrituras solamente con nuestra mente, porque la Escritura no es letra, es espíritu y es vida. Nosotros queremos extraer el espíritu y la vida de las Escrituras. Queremos comer la vida, queremos crecer en vida por medio de la palabra. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos das, por este tiempo de edificación que tú nos permites, Señor, compartir juntos, conectados con hermanos, hermanas, amigos de diferentes lugares, pero que tenemos un objetivo en común, que es avanzar cada día más hacia el conocimiento pleno de Cristo. Por eso oramos para que actúe en nosotros poderosamente el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para ver cada vez más a Cristo, para verte, Señor, cada vez más claramente, para ver tu reino, para ver tu gracia, Señor, para ver este pacto eterno en el cual hoy vivimos cada vez con mayor claridad, para poder, Señor, ser transmisores de tu palabra cada vez con mayor precisión, gente que pueda trazar correctamente la palabra de verdad. Espíritu Santo, danos luz en esta mañana, Señor. Danos luz en este tiempo a los pies de tu palabra, para que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en vida, para que tu vida crezca en nosotros, para que cada día más Cristo sea formado, forjado en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo de hoy, que es el capítulo número 10, que hemos titulado Cristo forjado en nosotros. Hemos estado hablando ya en las últimas clases, los últimos estudios, acerca de cómo Cristo es formado en nosotros. Dice la palabra en Gálatas, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Debemos ver en el Espíritu, tener esta visión en el Espíritu, de que el propósito de Dios conmigo, el propósito de Dios de la obra que Él está haciendo en mí, es que Cristo sea formado en mí. Dios no está trabajando para algún propósito temporal, terrenal. Dios tiene un propósito eterno, un propósito que trasciende mi lapsus de años que yo voy a estar en esta tierra. Y es que Cristo sea formado en mí. ¿Para qué? Para que yo me vuelva un vehículo de expresión, un instrumento de expresión de la persona de Cristo, juntamente con todos los santos, juntamente con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces el Señor me toma, imparte a Cristo en mí, comienza a formar a Cristo en mí para conformarme a la imagen de Cristo y volverme un miembro edificador del cuerpo de Cristo. Él me insertó en el cuerpo para que yo ahora crezca en esta vida, Cristo sea formado en mí, yo sea conformado a la imagen de Cristo y vaya tomando la forma del miembro que yo soy, porque esta vida que portamos en uno, por seguir este tema del cuerpo, esta analogía, en uno le va a dar forma de hígado, por decir algo, a otro le va a dar forma de un riñón, a otro le va a dar forma de un pulmón. O sea, todos tenemos diferentes funciones. La misma vida
las mismas células madres que están allí en un embrión forman diferentes órganos, forman diferentes miembros del cuerpo. Es la misma vida, pero con una expresión multiforme para que el cuerpo completo sea edificado. Entonces Dios me va a volver un miembro edificador del cuerpo de Cristo, un santo edificador. ¿Para qué? Para que por medio del edificar de todos los santos, por medio de la actividad de cada miembro, todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. De eso se trata, de la edificación del cuerpo de Cristo. Para esa edificación, el propósito de Dios en mí es que yo sea conformado a la imagen de Cristo. O dicho de otra forma, que Cristo sea formado en mí. Debemos ver esto. Es una visión celestial. Necesitamos una visión celestial de qué es lo que es la iglesia. Una visión celestial de qué es lo que es la salvación. De qué es lo que es ser un hijo de Dios. No un concepto humano. Necesitamos recibir esta visión celestial por el Espíritu Santo. Entonces hemos hablado durante algunas clases ya de cómo Cristo es formado en nosotros, hemos dado varios ejemplos y hoy vamos a trabajar un poco con el candelero de oro. Vamos a trabajar con esta figura del candelero y vamos a hablar de cómo Cristo es formado, es forjado en nosotros. Hablamos en la clase anterior de cómo Cristo se escribe a sí mismo en nosotros con la tinta celestial que es el Espíritu del Dios vivo. Ahora vamos a ver Cristo no solo escrito, sino Cristo forjado. Esto es aún más profundo, más interno, cómo Cristo se forja en nosotros. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 8, versículo 4, donde vamos a ver, hay varias instrucciones acá que Dios le dio a Moisés respecto a la construcción del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que debía construir un tabernáculo, tenía que tener ciertas medidas específicas y Dios le habló respecto a construir todo el mobiliario del tabernáculo, el arca del pacto, el candelero, que es del que vamos a hablar hoy, la mesa para los panes de la proposición, en fin, todos los elementos, el altar del incienso, bueno, todos los elementos que estaban allí tenían instrucciones específicas y cada uno de ellos eran sombras, tipos y figuras del nuevo pacto en el cual nosotros vivimos hoy. Para ellos tenían que seguir eso literalmente. Ellos tuvieron que construir este candelero, construir el altar, construir el tema este del incienso. Todo eso lo tuvieron que hacer físicamente, literalmente. Pero para nosotros hoy eso es una sombra, tipo y figura del nuevo pacto, de realidades espirituales que nosotros disfrutamos hoy. O sea que tú no ganas nada teniendo un candelero en tu casa. ¿Es bonito? Sí. No tiene nada de malo, por supuesto. Pero no ganas nada. No vas a ser más espiritual por tener un candelero puesto ahí de adorno. Supongamos acá yo coloco un candelero. No ganas nada. Ni suma ni resta. Es bonito, pero no te hace más espiritual. No genera una atmósfera profética. No. ¿Por qué? Porque el candelero hoy día soy yo. Nosotros somos los candeleros en los cuales Cristo se está forjando. Entonces vamos a ver esta sombra y figura acá del candelero. Dice Números 8:4, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Este es el candelero. Hay una descripción más extensa, pero este versículo resume los principales aspectos de este candelero. Y este candelero es una imagen de nosotros, los hijos de Dios. Es una imagen de la iglesia y es una imagen también nuestra a nivel individual de la obra que Dios está haciendo en nosotros. O sea, es una imagen de nosotros individual y corporativamente. Entonces vamos a dar algunas características de este candelero y hay tres cosas esenciales que debemos notar del candelero. Número 1, el candelero estaba hecho de oro. Decía el versículo acá, de oro labrado a martillo. No podía ser de cobre, no podía ser de bronce, de plata, tenía que ser de oro. Habían otros artículos en el tabernáculo que eran de plata, eran de bronce, de cualquier otro material, pero el candelero debía ser de oro. ¿Por qué?
¿Por qué Dios era tan estricto con los materiales? ¿O tú crees que era muy fácil conseguir oro en medio de un desierto? No era tan fácil. ¿Por qué Dios era tan exigente en los materiales? Porque todos estos elementos representan algo para nosotros hoy. Dice el apóstol Pablo que estas cosas para nosotros se escribieron, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación. Todo esto era sombra y figura del nuevo pacto. O sea, si Moisés mandaba construir el candelero de plata, ya no era sombra y figura del nuevo pacto. Si lo mandaba a construir de bronce, tampoco era ya una sombra y figura. Si Moisés construía el tabernáculo en vez de con 3 compartimientos, sabemos que tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Si en vez de 3 compartimientos él dice, no, le voy a hacer 2, ya no era sombra, tipo y figura del nuevo pacto. Si Moisés hubiera hecho el tabernáculo 1 metro más allá, 1 metro más o 1 metro menos para ahorrar tela, ahorrar materiales, ya no hubiese sido la casa de Dios. Hubiese sido meramente un buen proyecto de Moisés. Nuestro apóstol Lucas la otra vez nos decía esto: Dios no da ninguna instrucción respecto a la carpa de Moisés. La carpa de Moisés podía ser como él quisiera, más grande, más chica, con 5 habitaciones, con 1 habitación, pero la tienda de Dios, el tabernáculo, tenía medidas específicas, una forma específica, materiales específicos. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 3 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se había de decir. ¿Cuándo? Ahora, en el nuevo pacto, cuando vino Cristo, testimonio de lo que se había de decir. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra y figura del nuevo pacto que nosotros disfrutamos hoy en Cristo. El tabernáculo, el arca, cada uno de esos elementos son realidades espirituales para nosotros. Y este tabernáculo era hecho de oro, el candelero. El tabernáculo tenía muchos materiales, las pieles de tejones, bueno, pero el candelero era de oro. Ahora sí. El oro representa la vida divina y la naturaleza divina. El oro en las Escrituras, por lo general, representa la vida y la naturaleza de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú recibiste a Cristo, si tú realmente naciste de nuevo, si tú te arrepentiste de tus pecados, fuiste salvado por el Señor, Él vino a morar dentro de ti. Tú debes saber esto y lo hemos hablado ya en capítulos anteriores. Si tú naciste de nuevo, Cristo vive en ti. Él vino a morar dentro de ti y Él te impartió su vida y su naturaleza. Y esta vida es representada por el oro divino. O sea, tú tienes oro dentro. Tú tienes oro puro de la mejor calidad impartido dentro de tu espíritu. Y ese oro divino es la vida de Cristo que está en ti. Es la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, si queremos ser más específicos. Es la naturaleza del Padre, la vida de Dios. Entonces, esta vida que hemos recibido está creciendo en nosotros. O sea que al principio, el día que tú te convertiste al Señor, tú recibiste, por decirlo así, una pepita de oro. Está allí en tu espíritu. Supongamos que acá estuviera el espíritu, ¿no? Por decir algo, para ilustrarlo. Aquí está mi espíritu, por decir algo, o acá, donde sea, y ahí tienes una pepita de oro. Pero a medida que Cristo es formado en ti, a medida que Cristo crece, ese oro comienza a crecer. Cada vez hay más Cristo dentro de ti. Por eso que hemos aprendido que iglesia es cuánto de Cristo hay en mí. Que yo tengo una herencia en Dios, pero Dios tiene una herencia en mí, que es cuánto de Cristo ha sido formado en mí, cuánto de este oro divino hay. Entonces Dios me mira y Dios no ve el vaso de barro que yo soy por fuera. Porque por fuera mi hombre exterior es un vaso de barro. Pero Dios no mira el vaso de barro. Dios mira el oro que Él depositó adentro, que es Cristo. Qué asombroso esto. Somos vasos de barro que contenemos un tesoro. Y la palabra del Señor nos habla de esto en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ves? Tenemos este tesoro. ¿Cuál? Cristo.
Cristo mismo impartido en nosotros como vida. Porque Cristo se impartió en ti y en mí como vida. Esta vida, esta naturaleza divina que hemos recibido es un tesoro. Si tú recibiste a Cristo, tú tienes la vida de Dios, tú tienes el mayor tesoro que nadie jamás podría tener, mayor que todas las riquezas de este mundo. Tú eres rico para Dios. Tal vez tú naciste en un hogar pobre, en un hogar con muchas carencias materiales, pero si tú recibiste a Cristo, entonces tú eres rico. Por eso la palabra dice, Dios escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Dice en otro lugar que en todas las cosas hemos sido enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Tú eres rico. Si tú tienes a Cristo, no importa el trasfondo material del cual tú puedas venir, no importa el trasfondo económico, tú eres rico. Tú tienes una riqueza que no se corrompe, una riqueza que nadie puede robar, una riqueza que los ladrones no minan ni hurtan, que es la vida divina impartida dentro de ti. Qué glorioso. La gente quizás no ve esto. La gente te mira y te ve como cualquier persona, uno más. Pero tú tienes un tesoro, que es la vida, la naturaleza divina, que no solamente está en ti, sino que está creciendo en ti. Esta naturaleza está propagándose en tu interior, llenando, leudando como la levadura, creciendo como un árbol que extiende sus ramas por tu interior para saturarlo de los frutos de la vida de Cristo, que es Cristo manifestado, es el Cristo procesado en ti, formado, forjado en ti, procesado y manifestado para dar de comer a otros de lo que tú portas. De eso se trata. Entonces tenemos este tesoro en vasos de barro. Por fuera, en nuestro hombre natural, nosotros somos vasos de barro. ¿Cómo es el barro? El barro es frágil. Amén. Es frágil. Mira tu cuerpo, mira tu alma, porque cuando dividimos el hombre en tres partes, tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero si dividimos en el hombre interior y el hombre exterior, el hombre interior vendría a ser nuestro espíritu, donde mora el espíritu del Señor. Y el hombre exterior es mi alma y mi cuerpo. El alma es parte del hombre exterior, del hombre natural, del hombre terrenal. Nuestra alma está muy relacionada con nuestro cuerpo, muy relacionada. No sé si has escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas o de la influencia de, por ejemplo, el somatizar ciertos problemas que a ti te están pasando. Cuando, por ejemplo, tú te sientes mal físicamente, eso te debilita en el ánimo, desanima a sentirse mal, ¿verdad? Pero cuando tú estás desanimado, también te sientes mal con el tiempo físicamente. Está muy relacionado. Es nuestro aspecto más exterior, más terrenal, pero por dentro, en mi espíritu, en mi hombre interior, dice la palabra, el hombre interior se renueva de día en día. Entonces está esa separación, hombre interior y hombre exterior. Mi espíritu y mi alma y mi cuerpo. Entonces, nuestro hombre exterior es este vaso de barro. Mi cuerpo es parte de este vaso de barro. Mi alma es parte de este vaso de barro, que contiene el tesoro. Y la gente mira lo que está delante de sus ojos. La gente te mira por tu vaso de barro. La gente te juzga por tu vaso de barro. La gente mira, no sé, tu apariencia, mira la forma en que te vistes, la gente mira la forma en que tú hablas, la forma en que tú actúas, mira tu personalidad, si eres más hablador, más callado, y la gente te juzga, la gente te analiza, la gente comenta de ti. Ese es el vaso de barro, es todo lo que ellos pueden ver. Pero la gente no puede ver el tesoro que tú portas. Por eso que es tan común el bullying en las escuelas, los colegios. Los niños son expuestos al bullying, a las burlas. Se burlan de la apariencia. Yo recuerdo que teníamos una compañera que la molestaban, acá molestar significa burlarse. ¿Por qué se burlaban? Porque ella era gorda. Y teníamos otro compañero que también se burlaban porque era flaco. Pero era muy flaco, entonces también se burlaban. Entonces, siempre en el fondo buscaban algo de por qué burlarse, de por qué... Y la gente hasta el día de hoy
Quizá ya de adulto uno no lo exterioriza, pero uno lo piensa, dice, mira, esta persona es así, así. Supongamos llega alguien a tu casa de iglesia o a la reunión principal y inmediatamente tú haces una lectura. No, esta persona es de tal clase social, esta persona habla de tal manera, debe venir de tal lugar, debe... Y tú te haces una imagen. Nosotros prejuzgamos a la gente por el vaso de barro, por lo físico y también por la dimensión del alma, si la persona tiene más o menos carácter, es más tímido, es más conversador. Nosotros juzgamos a la gente. Nosotros miramos lo externo, pero Dios mira lo interno. Nosotros miramos lo exterior, pero Dios mira lo interior. Dios mira el oro de la vida divina que Él depositó dentro de ti. Y a veces, yo diría que más que a veces, los mayores tesoros Dios los deposita en los vasos que aparentan ser más débiles. Asombroso, ¿verdad? Cuando tú ves la vida del cuerpo de Cristo, pareciera ser que muchas veces Dios deposita los mayores tesoros, las perlas, en un vaso de barro menospreciable. Por ejemplo, Moisés era tartamudo. Moisés, que hemos dicho, sombra y figura de nosotros. Moisés era tartamudo, no sabía hablar, era temeroso. Moisés era tendiente a la cólera, al ira, y de la misma manera era tendiente al desánimo. Moisés era débil. O sea, si Moisés hizo todo lo que hizo, es por el poder de Dios que reposaba sobre él, es porque el Espíritu de Jehová se posó sobre él. Pero Moisés era débil. Era tan débil que, por ejemplo, cuando tú ves las películas de Moisés, muestran a Moisés hablándole a Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés nunca se atrevió a dirigirle la palabra a Faraón. Hablaba a Aarón, porque él no se atrevió cuando Dios le dijo, quiero que tú vayas y tú le hables a Faraón. Dijo, no, pero yo soy tardo para hablar, yo no sé hablar. Ok, Dios le dijo, voy a mandar a tu hermano y él va a hablar por ti. Entonces, pareciera ser que Dios escoge vasos débiles. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque yo no quiero que tú te sientas mal por ser débil, porque todos nosotros somos débiles. ¿Sabes cuál es uno de los secretos para ser usados por Dios? Es ser débil. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios se engrandece en mi debilidad. ¿Para qué? Dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, para que la gente te vea y diga, es evidente que no es Él, es evidente que no es ella, es el Señor, es la gracia, es Cristo, es el tesoro que porta. Entonces, si en nosotros entendemos esto, tenemos que determinarnos a cambiar radicalmente la forma en que nosotros vemos a la gente. O sea, tú y yo ya no podemos seguir juzgando en la vida de iglesia a la gente por el vaso. No podemos seguir juzgando a la gente por el vaso. Tenemos que aprender a ver el oro divino que está en la gente. Aprender a ver el oro de la vida divina. ¿Cómo tú lo ves? Con tu espíritu. Tu espíritu tiene que aprender a percibir el oro en alguien. Yo recuerdo, esto es un aprendizaje, estamos todos aprendiendo esto. Yo recuerdo una vez, cuando yo trabajaba en CCU, que a la hora de almuerzo, fui a almorzar un poco antes de la hora y había poca gente. Nos turnábamos por horarios porque si no, no caíamos en el casino. Pero por eso fui un poco antes y había otro trabajador de otra área por allá. Y de repente lo miré y percibí algo en mi espíritu, sentí algo en mi espíritu. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Él es tu hermano, y yo vivo dentro de Él. Y yo quedé asombrado, yo me acerqué y me senté con Él, porque total, para no almorzar solo. Y empecé a conversar y le dije, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, y tú también, sí, yo me congrego en tal lugar. Imagínate. Entonces, ¿cuántas veces para nosotros pasa inadvertida esta vida divina en alguien, este oro divino en alguien? Tenemos que afinar ese discernimiento espiritual, poder percibir el oro en la vida de la gente. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo en la casa iglesia o en la reunión o donde sea
juzgar a la gente por la apariencia, incluso por su personalidad, por su timidez, por su carácter. Yo tengo que aprender a ver el oro que está en la gente. Aprender a ver, y que además ese oro, esa vida divina, tiene una multiforme expresión, una multiforme gracia para la expresión. Entonces quizá uno porta un don, otro porta otro don, otro tiene otro don, y todos los dones son distintos, igualmente valiosos. Entonces si yo menosprecio a alguien porque es tímido, por su apariencia, por el lenguaje que ocupa, por la forma en que habla, es decir, no, este habla como la gente de la clase baja, o no, este habla como de la clase alta, no me cayó bien. No, o sea, yo tengo que aprender a percibir el oro en la gente, y que esa gente tiene un don único, irrepetible. Tenemos que aprender a ver a la gente como Dios la ve, porque Dios, sabes que Dios te mira a ti, y Dios no ve la montaña de errores que tú cometes todos los días y que yo cometo. Dios no mira tus debilidades, Dios no mira tus dudas, Dios mira el oro que Él depositó dentro de ti. Y Dios quiere que ese oro crezca para que se manifieste. Y ese oro bendiga a muchos. Amén. Entonces yo tengo que aprender a ver a la gente como Dios la ve. Yo tengo que aprender a ir a la iglesia, a la reunión, y ver a la gente congregada y no ver un montón de gente congregada. Yo siempre digo, si tú te sientas al final y tú ves con los ojos naturales, lo único que vas a ver son nucas, cabeza, cabeza. Nada más. Eso es la congregación, la dimensión de la congregación. La palabra eclesía, de ahí viene iglesia. Eclesía significa congregación. En su significado más básico, más elemental, ¿verdad? Simplificándolo. Congregación. Pero la iglesia es mucho más que un grupo de gente congregada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No se requiere mucha revelación para ver la congregación. Las sectas tienen congregaciones. Las falsas iglesias tienen congregaciones. Las distintas religiones congregan gente. Los musulmanes congregan gente. Pero el cuerpo de Cristo es una dimensión que tú tienes que ver en el espíritu. El candelero de oro, la iglesia como este candelero de oro, es una dimensión que tú tienes que ver en el espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, que sabemos somos vasos de barro, tenemos una pepita de oro dentro creciendo, que es esta vida. Si juntas todas esas pepitas de oro, una con otra, ¿sabes lo que se va formando? Un candelero de oro puro, que es la iglesia. Por eso el Señor mira las iglesias locales y Él las ve como un candelero de oro. Si tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 1, en adelante, Juan tuvo una visión. Juan tuvo una visión donde vio al Cristo resucitado y vio 7 de las iglesias de Asia Menor. Ahí vio a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a las 7. Había muchas más iglesias, pero él vio particularmente esas 7, recibió un mensaje para esas 7. Sabemos que además representa un mensaje a la iglesia de todos los tiempos. Bueno, el tema es que cuando Juan estaba en el Espíritu y oyó detrás de él al Señor, oyó esta voz estruendosa, esta voz poderosa que era el Señor Jesús resucitado, y él volteó, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Él vio al Cristo resucitado, vestido de sumo sacerdote, glorificado, resplandeciente, paseándose entre 7 candeleros de oro. Y aquí tú dices, wow, esto es como estas series que tú puedes ver hoy día. Hoy hay mucha gente que le gusta ver series, y hay distintas temporadas. Temporada 1 tiene tantos capítulos, temporada 2 tiene tantos capítulos, temporada 3 tiene tantos capítulos, y a veces tú vas siguiendo una serie. Pongo este ejemplo porque sé que hoy día todo el mundo ve series, aunque yo no soy mucho en realidad de ver series, raramente veo una, pero sé que todos ven series. Entonces tú ves la temporada 1 y hay cosas que a ti te pasan inadvertidas. Ah, sí, tal cosa. Ah, ok, este personaje fue a tal lugar. Temporada 2, ah, ok, tal. Pero luego en la temporada 3 conectan algo, aparece algo que estuvo en la temporada 1 con algo de la temporada 2 y tú dices, wow, siempre estuvo ahí y nunca lo vi. Ahora entiendo que tal cosa que ocurrió en ese capítulo que parecía poco importante, en realidad era sumamente importante. Este personaje en realidad era el padre de este otro personaje, y este personaje fue el autor del crimen que estuvo en este otro, y tú relacionas todo, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el espíritu.
El Antiguo Testamento fue la primera temporada de la revelación divina, por decirlo así, si fuera una serie de videos, ¿verdad? Fue la primera temporada. Nuevo Testamento es la última temporada, la segunda temporada. Bueno, y viene una tercera, ¿no? Que es cuando Cristo venga, y el reino milenial y la nueva Jerusalén. Bueno, pero tú estás viendo el último capítulo de esta segunda temporada, estás en el último libro, Apocalipsis, y te encuentras con 7 candeleros de oro. Y ahí tú dices, esto es lo que estaba en Éxodo. Entonces el candelero de Moisés representaba a las iglesias. Por eso que las iglesias locales son estos candeleros de oro. ¿Sabes qué? Cuando tal vez tú y yo vamos a la reunión de la iglesia, nosotros vemos un montón de gente congregada. Dios ve un candelero de oro. Nosotros tenemos que aprender a ver a la iglesia como Dios la ve. Porque Dios nos ve las debilidades, Dios nos ve las imperfecciones. Dios sabe que están, no es que la haga vista gorda. Por eso Él está trabajando para formarse y forjarse en nosotros, hasta que seamos plenamente conformados a la imagen del primogénito, que es Cristo. O sea, Él te ama tal como eres, pero Él te ama demasiado para dejarte como estás. Él te va a conformar a la imagen de Cristo. Dicho eso, Él no mira tus debilidades. Él no mira tus dudas, tus conflictos, tus tropezones en el camino. Él no mira eso. Él mira la iglesia y Él ve el oro que está creciendo y que está conformando un candelero de oro. ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo veo yo a la iglesia del Señor? Cuando vamos a una congregación, cuando vamos a una humilde casi iglesia de 10 personas, ¿cómo ves tú eso? Tenemos que recibir esta visión celestial del candelero. Poder ver a cada iglesia como un candelero de oro puro. Poder ver a cada santo como un candelero en el cual Cristo está siendo formado. Amén. Ahora, hay un segundo punto respecto al candelero, y es que el candelero era labrado a martillo. Dice que era de oro labrado a martillo. Y esto es muy interesante porque si tú y yo hoy día nos propusiéramos hacer un candelero, pongamos, no sé, vamos a una competencia televisada y la competencia es construyan un candelero. Lo más fácil sería armar primero la base, luego armar, digamos, por decirlo así, el tronco, la parte que sigue, y luego armar cada una de estas 7 lámparas que tiene, ¿verdad? Donde van 7 velas. Sin embargo, este candelero, Dios explícitamente mandó hacerlo de una sola pieza, labrado a martillo. O sea, por ahí yo creo que era más trabajo, pero Dios mandó hacerlo de esta manera, no de otra. ¿Qué representa esto? Representa el proceso de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el oro de la vida y la naturaleza divina fue impartido en nosotros. Pero ahora esa vida y esa naturaleza deben ser labradas a martillo para tomar la forma del diseño original. Cuando Dios le mostró todos estos diseños del tabernáculo a Moisés, los teólogos concuerdan que Moisés tuvo una visión. Moisés tuvo una visión en el espíritu, en el monte. Él vio el tabernáculo, él vio el candelero, él vio las formas de los elementos, del arca del pacto. Y Moisés le comunicó luego a los artesanos cada una de las formas de los diseños que Dios le mostró para construirlo. O sea que el tabernáculo terrenal es una réplica del tabernáculo celestial. O sea que el candelero terrenal es una réplica de un candelero celestial. Y ese candelero es Cristo. Entonces, el candelero terrenal que construyó labrado a martillo, allí Moisés, los artesanos de Israel, esos eran labrados conforme a la imagen del original, del que Moisés vio en el monte. De la misma manera, tú y yo estamos siendo conformados a la imagen del molde, que es Cristo. ¿Cuál es la forma que este candelero tiene que tomar? Cristo. Amén. Esa es la forma, ese es el molde. Entonces nosotros tenemos la naturaleza del Padre y estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. ¿Ves? El Padre y el Hijo. Tenemos la naturaleza y la vida del Padre, que es Cristo mismo, y estamos siendo conformados a la imagen del Hijo,
que es este candelero original, con toda esta forma, las 7 lámparas y toda su base, todo eso es Cristo. Entonces el candelero no podía tener cualquier forma, no servía cualquier forma. Para estar en el templo de Dios, para estar en la casa de Dios, tenía que tener una forma puntual y específica. De la misma manera, si tú y yo queremos ser útiles en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, necesitamos una forma muy específica. Y esa forma es Cristo. Yo tengo que ser conformado a la imagen de Cristo. Tengo que ser igualito a Cristo. De eso se trata. Yo soy conformado a su imagen. Y para eso Dios me va a labrar. Es un proceso de labrado, de martillo, un proceso... todos estos procesos de herrería son procesos fuertes. La forja. Cuando tú quieres forjar algo, tú tienes que fundir el metal, lo pones en un molde, luego lo sacas, lo martillas, luego lo metes al fuego nuevamente, luego lo metes al agua, luego lo martillas. Y todo ese proceso produce algo forjado, algo labrado. O sea, ese es el proceso que Dios tiene que realizar con nosotros para que Cristo sea no solo formado, sino forjado en nosotros. Cristo se va a forjar hasta la fibra más interna de tu ser, para que todo nuestro ser sea leudado con su vida y todo nuestro ser sea una expresión de la persona del Cristo resucitado. De eso se trata. Y ese proceso no es agradable la mayor parte del tiempo. Seamos honestos. Al menos para una parte de tu ser, que es tu hombre exterior, la parte natural. Porque mi hombre interior, que es mi espíritu, se deleita. Se deleita. Pablo decía, me gozo en lo que padezco. ¿Cómo tú te vas a gozar en lo que padeces? Porque en el espíritu tú puedes entender, Dios me está procesando. Dios está matando un área en mí. Dios está consiguiendo en mí algo mucho más valioso que un milagro instantáneo o que una respuesta instantánea. Dios está forjándose a sí mismo en mí. Esto es mucho más que decir Dios está formando mi carácter. Dios está formando en mi determinación. Es mucho más. Dios no está formándote a ti. Dios está formando a Cristo en ti. Dios se está forjando a sí mismo en ti. O sea, no es que Dios te está forjando a ti. Dios se está forjando a sí mismo en ti. Cristo mismo está siendo forjado por medio de distintos procesos de fuego, de horno, de agua, de frío, de martillo y martilleo y ser moldeado. Todos esos procesos largos que pasas por una etapa y luego por otra y luego por otra diferente y luego pareciera que vuelves al martilleo, como que volvieras atrás. Tú sientes, ¿verdad? Oye, yo ya viví este proceso antes. ¿Por qué Dios me mete de nuevo en este proceso? Yo ya batallé, por decirte, en el área de familia. ¿Por qué de nuevo entro a este proceso? Yo ya batallé en finanzas. ¿Por qué de nuevo este proceso? Y Dios te lleva por distintos procesos. Y a veces como que se van repitiendo. Y tú dices, esto no va a ningún lado. Dios no está haciendo nada conmigo. No, no, no. Dios tiene un objetivo. Dios se está forjando a sí mismo en ti. Y Dios te está conformando a la imagen de Cristo. Entonces de cada uno de esos procesos tú sales un poquito más semejante a Cristo, un poquito más igual a Cristo, un poquito más parecido al Señor Jesús. De eso se trata. Que cada vez más este candelero que eres tú, la gente te mire y la gente diga es igualito a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos conformados plenamente a la imagen del primogénito. Porque en la eternidad pasada Dios se propuso en sí mismo producir millones de hijos iguales al primogénito, que en ese entonces era el unigénito. Hijo de Dios, ahora es el primogénito entre muchos hermanos que están siendo moldeados a su imagen, a la imagen del primogénito. Por eso nosotros somos la congregación de los primogénitos. Eso dice Hebreos. Somos la congregación de los primogénitos, muchos hijos, millones, siendo conformados todos a la imagen del primogénito que es Cristo. Amén. Entonces tenemos este oro de la naturaleza divina, pero debe ser labrado. Qué interesante esto. No basta con que tú tengas el oro. Ahora el oro que está en ti, Dios lo va a labrar, Dios lo va a forjar, Dios lo va a procesar. Interesante esto. Cómo Cristo en mí es forjado, procesado.
Hemos hablado ya de un Cristo escrito, de un Cristo leudando, de diferentes, incluso pusimos el ejemplo de un pastel, de un queque, como le llamamos nosotros, en el horno, pero ahora estamos hablando de algo aún más profundo. Cristo forjado en ti. ¿Sabes lo que va a producir un Cristo forjado en ti? Que lo primero que se manifieste de ti frente a ciertas situaciones es Cristo. Ya no eres tú. Ya tú vas desmoldándote de tu forma para tomar la forma de Cristo. Te vas saliendo de tu manera, vas saliendo de ese molde y vas tomando la forma de Cristo. Tu carácter se desmolda de tu carácter y toma el carácter de Cristo. Tu personalidad, tu forma de hablar, Dios te transforma, tu temperamento, Dios te transforma y tomas la forma de Cristo. Entonces la gente te ve y ve a Cristo. De eso se trata. Ahora, ninguno de nosotros puede decir yo ya llegué, yo soy la réplica exacta del Señor, soy igualito a Él, el que me mira a mí ha visto al Padre. Ninguno lo puede decir. Estamos todos en este proceso. En mí hay muchas áreas que falta muchísimo, muchísimo. En todos los hombres y mujeres de Dios, incluso la gente que admiramos por su madurez en Cristo, también a ellos les falta muchísimo. Estamos todos en este proceso, pero cada vez más nos vamos pareciendo más a Cristo. Y va a llegar el día en que Dios se habrá provisto a sí mismo de millones de hijos iguales al primogénito. Y cuando Dios, al final de la historia, en la Nueva Jerusalén, tenga allí millones de hijos que expresan la plenitud de su persona, Dios habrá consumado su propósito eterno, que era producir la iglesia, mezclarse a sí mismo con el hombre regenerado y producir la iglesia que sea su expresión eterna, la mezcla del Dios triuno con la humanidad. ¡Qué glorioso es esto! ¡Qué glorioso es lo que Dios está haciendo! ¿Sabes que esto que estamos hablando es extremadamente importante? Tenemos que verlo en el espíritu, porque estamos en una escuela de reino, estamos hablando de reino y no nos hemos ido del tema. Y los que siguen desde los primeros capítulos saben que estamos siguiendo como texto guía el libro que escribí y que lanzamos hace 2 años, titulado El Reino de Dios. Este es un estudio acerca del reino de Dios. Y para los que quizá ya han leído un poco el libro, saben que luego vamos a hablar de la manifestación del reino. Vamos a hablar de los dones del Espíritu, de cómo el reino transforma, cómo el reino influencia las vidas. Y vamos a hablar de muchas cosas externas del reino. Cosas que por lo demás tampoco es que sean tan novedosas. Nosotros no buscamos ser predicadores de novedades. Y creo, al menos el sector de predicadores que yo puedo escuchar por una cercanía geográfica, al menos aquí en Latinoamérica, se ha hablado mucho de la manifestación del reino, de la demostración del reino. ¿Dónde hemos fallado? En que un don sin carácter es una crónica de una muerte anunciada. O sea, la plataforma, si yo me paro en el don, tarde o temprano yo me voy a caer. La plataforma para que un don opere es el carácter forjado a fuego. Cuando tú estás solo o sola frente a la tentación, ¿qué vas a hacer? Como hombre o mujer de Dios que tiene gente bajo tu cargo, que eres responsable por la vida de gente ante el Señor. Cuando nadie te ve y viene la tentación, ¿qué vas a hacer? Alguien dijo una vez, me parece que lo leí de Schwartz, no recuerdo bien el apellido, Schwartz, algo así, que él decía que hay 3 grandes tentaciones para todo hombre o mujer de Dios, que era poder, dinero y sexo. Poder, dinero y sexo. 3 grandes tentaciones. ¿Qué vas a hacer cuando la tentación golpea tu puerta como hombre de Dios, como mujer de Dios? Y no es una vez, es todos los días. ¿Qué vas a hacer? Cuando nadie te ve, la tentación viene cuando nadie te ve. Es ahí donde se producen esas caídas, esos tropezones. ¿Por qué? Porque tenía un don más grande que su carácter. Ahora, este carácter no es tu carácter, mi carácter. Estamos hablando del carácter de Cristo. Estamos hablando de la persona misma de Cristo, forjada dentro de ti, a fuego. Para eso es el fuego. El fuego refina para producir un metal más duro, más templado, que resista el calor, el frío, los golpes, la intensidad. Para eso se forja. O sea, ¿para qué Dios te está pasando por el fuego y por pruebas y el frío y tú no entiendes nada tal vez? ¿Por qué? Para producir un Cristo forjado, un Cristo templado.
ese temple probado, aprobado. ¿Para qué? Para que tú resistas la tentación, para que resistas el fuego, para que tu obra pueda ser hallada, aprobada por Dios en el día del Señor, sea hallada en alabanza delante de Dios, y tu obra no sea quemada por edificar con los materiales incorrectos. Entonces, para eso, el oro de la vida divina que está en mí va a ser procesado, va a ser forjado, va a pasar por el fuego. Quiero leer dos textos en Primera de Pedro que hablan acerca de esto. Dos textos en Primera de Pedro. El primero es Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea, Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ti. Porque tal vez tú sientes, oye, este ya más que prueba parece que me están incendiando. Estoy en fuego. ¿Por qué? Quizá hay un dicho evangélico que tenemos que erradicar. Y uno dice, quizás el diablo metió la cola. ¿Has escuchado eso, no? Tenemos que erradicar eso. El diablo no metió la cola. Es Dios. Es Dios metiéndote al horno. Dios queriendo forjar el oro de la vida divina que está en ti. Mira, Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira lo que dice Pedro, a mí me encanta Pedro. Es tremendo, tremendo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ves? O sea, Pedro dice, el oro natural, aunque es perecedero, aunque va a perecer algún día, ese oro es, dice que es probado con fuego, es refinado por medio del fuego. ¿Cuánto más, dice Pedro, nuestra fe? O sea, si el oro natural es probado así, ¿cuánto más el oro espiritual? Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Cuánto más el oro espiritual de tu fe? Esta fe mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro, que es Cristo mismo. La fe es Cristo mismo impartido en nosotros. Entonces, este oro que está en nosotros va a ser procesado. Este oro va a ser labrado, va a ser pasado por el fuego. Y el fuego quema todo lo perecedero. ¿Por qué tú metes el oro al fuego? Para refinarlo. Hay un concepto aquí muy importante, que es refinar, la refinación de un metal precioso. ¿Qué es lo que es refinar? Cuando tú tienes, por ejemplo, una piedra que tiene oro, ese oro está mezclado con diferentes compuestos químicos, con sales, con minerales, con vetas de aleaciones de otros metales que quizás son menos valiosos o menos nobles. Entonces lo que tú tienes que hacer es extraer ese oro y quitarle las impurezas. Impurezas pueden ser, como dijimos, tierras, minerales, y también pueden ser otros metales. Entonces, Dios va a sacar las impurezas de ti y de mí. ¿Qué es lo que es una impureza? Es mezcla. Para nosotros la palabra impureza suena fuerte, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hablara de un pecado sexual, eso es una impureza. Por supuesto que lo es. Pero tal vez el ego, tal vez mi orgullo, tal vez las envidias, tal vez los celos, las contiendas, esas cosas también son mezcla, también son impureza. Es más, mis buenas intenciones humanas, mis buenas ideas humanas respecto a la obra de Dios, también son impurezas, también son mezclas. Necesitamos decir que todo lo que proviene de la vida adámica, todo lo que proviene de la vida natural, del alma, es un elemento corrosivo de la edificación. Es un elemento que es una impureza. ¿Por qué? Porque no es oro.
puede ser muchos otros metales. Tú puedes tener ahí, no sé, aluminio, cobre, qué sé yo, muchas cosas. Y que eventualmente para algunas cosas quizá pueden servir, no sé. Pero lo que Dios quiere extraer es el oro. Entonces tú tienes dentro de ti oro. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica ese oro está mezclado con muchas cosas. Yo tengo dentro de mí oro, sí. ¿Este oro está creciendo? Sí. Si yo comparo de aquí a hace un año atrás, 3 años, 5 años atrás, veo que hay más oro en mí. Este oro ha ido creciendo, Cristo ha ido creciendo, ocupando lugares que antes no había ocupado y nos gozamos por eso. Tú puedes comprobarlo en ti, que Cristo ha ido creciendo. Pero, si somos honestos, necesitamos ver que este oro está mezclado con muchas impurezas. Por eso que cuando fluye de ti, fluye con mezclas. Fluye la vida divina, pero con mezclas. Sale mezclado con tu alma. Cuando yo fluyo también, sale mezclado con a veces no son cosas así gruesas, pero son impresiones. Son impresiones temperamentales, son impresiones de mi personalidad que como que se mezclan, son trazas. Se mezclan con la vida del Espíritu, con el oro. Y yo fui llamado a edificar con oro puro. No con paja, con heno, con hojarasca. Yo fui llamado a edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Qué lo que estamos edificando? Es la casa de Dios, este templo, que es la iglesia misma, compuesta de piedras vivas, de oro puro. Entonces, yo no puedo estar edificando con otras materiales, otras sustancias. Yo tengo que impartir oro. Y yo, lamentablemente, yo imparto lo que tengo adentro. Entonces, si yo tengo un oro mezclado con muchas otras cosas, aunque sean metales, aunque sean cosas que en otro ámbito pudiesen servir. Por ejemplo, tu intelecto, tus buenas ideas, tu mente natural en el ámbito laboral es muy útil. Y Dios también redime mi mente, ¿verdad? Dios espiritualiza la mente. Ya hablamos de eso en un capítulo anterior. En otro ámbito eso puede servir. Supongamos eso es cobre, por decir algo. Pero para la edificación el cobre no sirve. Tú tienes que impartir oro en la gente. Entonces Dios va a separar en ti. Tú tienes oro, pero tiene unas vetas de cobre que a Dios no le sirven. Yo también, todos, ¿verdad? Y Dios las va a sacar. ¿Cómo? Dios lo mete al fuego. Y van como decantando y se van separando los diferentes metales y las impurezas van cayendo. Y Dios va extrayendo oro cada vez más puro. Y luego Dios lo martilla y Dios va dando esa dureza, esa firmeza. Todo eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios está refinando el oro de la vida divina que está dentro de ti y dentro de mí. ¿Sabes qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque sin esto es imposible concebir una iglesia que manifieste el reino de Dios. Nosotros queremos empezar por el final. Nosotros ponemos a la carreta delante del buey y esperamos que la carreta tire y no funciona así. No podemos hablar de manifestación del reino sin gente en la cual Cristo ha sido forjado. Y no uno, no dos, una masa crítica de gente en nuestras congregaciones. Gente madura. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo no soy perfecto. Pero en otro lugar Pablo dice, pero los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, una masa crítica de gente que no es perfecta, pero que han sido perfeccionados hasta un nivel operativo que les permite edificar sin corromperse. Un nivel que les permite manifestar la gloria y el poder de este reino celestial en la tierra sin corromperse. ¿Sabes que yo aprendí algo en el camino? Dios no confía su poder en niños. Dios no confía su poder en un niño. Dios no le va a dar un Ferrari a un niño, a un auto de cualquier marca, ¿verdad? A un niño que no puede manejar, que ni siquiera alcanza los pedales. Dios no trabaja así. Tú no le darías un arma a tu hijo, a menos que ya sea mayor de edad y haga un curso, y tú le vas a preguntar ¿para qué quieres un arma además? Bueno, para cazar en el bosque, puede ser, si es que está permitido, no lo sé. Depende del lugar, depende de lo que vas a cazar, no lo sé. Pero tú no le darías un arma porque sea un niño, tú no le darías un auto a un niño. O sea, hay ciertas cosas que Dios no se va a permitir en nuestro tiempo hacer. Dios no le va a confiar poder a gente inmadura. Dios no le va a confiar unción a los niños. Si queremos ver un nivel de manifestación del reino como anhelamos ver, y ver millones de personas venir a los pies de Cristo en nuestras naciones,
va a ser a través de una iglesia, no uno, no dos, una iglesia en la cual Cristo haya sido forjado. Para eso estamos trabajando, para que Cristo sea forjado en mí, en ti, en cada uno de nosotros, y el Señor tenga una iglesia madura que pueda ser su expresión. Él no tenga ya unas pepitas de oro repartidas por diferentes lugares, Él tenga candeleros. Cuando el Señor miró a las 7 iglesias de Asia, eran candeleros, formados, forjados, podían expresar algo. Por eso tú ves, por ejemplo, la iglesia en Esmirna que se mantuvo firme en la persecución. Por eso tú ves la iglesia en Éfeso, que el Señor, bueno, a casi todas el Señor le alaba algo y le cuestiona algo, pero en general, para poder expresar algo de parte de Dios, tiene que haber este nivel de Cristo forjado. Por eso estamos hablando de esto. Ya vamos a hablar de la manifestación del reino y tenemos varios capítulos que vamos a introducirnos allí. Nos vamos a tomar todo el tiempo para hacerlo. Pero antes de llegar allí, primero hay que pasar por aquí. Antes de llegar a la resurrección, primero hay que pasar por la cruz. Es imposible, es inconcebible que un hijo del Señor quiera manifestar la vida, porque la vida es la vida de resurrección, no lo olvides. La vida es la vida de resurrección. Para manifestar esa vida, primero hay que pasar por la cruz. ¿O no? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Vamos a ir avanzando en esto, porque quiero poder cerrar esta idea hoy, y los próximos minutos vamos a ir cerrando ya esto. Entonces necesitamos ser refinados, que todos los componentes no metálicos, tierras, sales, minerales y también los componentes metálicos distintos, sean quitados de nosotros, poder tener un oro puro. ¿Cuáles son las impurezas? La carne y la vida del alma, la vida adámica, que debe ser quitada por el fuego. Y luego de eso nos volvemos maleables, para que el Señor nos dé la forma de Cristo. Necesitamos ver este asunto. Toda la obra de Dios con nosotros se trata de que Cristo sea formado en nosotros. De eso se trata. Y podríamos insistir en esto semana tras semana hasta que se nos revele. Cristo debe ser formado en mí. Dios no tiene otra obra. Dios no quiere darte auto, carro, casa. Esos son añadiduras. Y el reino contempla añadiduras, pero por supuesto, vamos a dedicar un capítulo entero a eso. Pero el objetivo final de Dios conmigo no es darme cosas materiales. Es que Cristo sea formado en mí. Apocalipsis capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es lo que el Señor le dijo a la iglesia en Laodicea, al candelero en Laodicea. El Señor le dijo: yo te aconsejo que de mí, fíjate lo que el Señor le dice al candelero en Laodicea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Ves? O sea, no basta con tener oro. Tú ya tienes el oro de la vida, la naturaleza divina. Ahora ese oro tiene que ser refinado, purificado, separado de las mezclas, para que cada vez más, cuando yo fluya en la vida, por decirlo de alguna manera matemática, aunque esto no es matemática, pero el porcentaje de vida en lo que fluye de mí sea más alto. Supongamos, yo fluyo 80% la vida y un 20% mi alma, mis ideas, mis impresiones, que cada vez sea un 90, un 95, un 99, 99,999, que cada vez haya más vida, un fluir más puro de la vida. ¿Te has fijado cuando una persona tímida recibe una palabra de corrección, una palabra profética de corrección para alguien? Es como algo más o menos así. Dice el Señor, Él te ama mucho, mucho, mucho. Él te ama mucho, eso es su alma. Él te ama mucho, pero Él dice que ya no hagas más eso, porque Él te ama mucho y Él te va a bendecir mucho. ¿Te das cuenta? Pero cuando una persona con carácter así temperamental recibe una palabra, la misma palabra, dice el Señor que dejes de pecar. Deja de pecar. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? Esa persona hasta cuando profetiza bendiciones pareciera que está enojado. O sea, su temperamento permea el fluir de la vida, ¿sí o no? Entonces necesitamos ser libres aún de esas cosas, aún de estas impresiones que se diluyen en el fluir de la vida, pero como que la cargan, para que haya un fluir puro.
Ese es mi deseo. Cuando yo ministro, que fluya vida, yo oro. Cada vez que me toca impartir algo, digo, Señor, que sea tu vida fluyendo. Que haya algo de tu vida puro, que pueda establecerse en la gente. Si yo imparto oro, ese oro permanece para siempre. Cuando venga el fuego de la prueba, solamente lo va a refinar. Pero si yo imparto madera, heno y hojarasca, que es mi mentalidad natural, eso es el alma, la voluntad, la mente, las emociones, yo imparto de eso en la gente. Cuando venga el fuego se va a destruir todo. ¿Cuál es la forma de hacer que la vida divina crezca en otros? Impartiendo vida, impartiendo del oro que está dentro de mí. Entonces a esta iglesia en Apocalipsis el Señor le dice, compra oro refinado en fuego, compra de mí oro refinado en fuego. O sea, ¿cuál es la fuente para recibir oro refinado? Es el Señor, pero hay que comprarlo. ¿Cómo? Si no es gratis, no. ¿A qué se refiere con comprar? Que hay algo que tienes que dar a cambio, y eso es tu vida. Tienes que entregar la vida del alma en la cruz. El Señor es como que te dice, hagamos un intercambio, dame tu vida vieja y yo te voy a dar mi vida nueva. Hagamos un intercambio. Entonces tú le das tu vieja vida al Señor, la vida del alma. Entregas cada vez más en el altar de la muerte tu vida natural para que la vida de Cristo, tú recibas oro refinado para manifestar. Esta iglesia, sabemos, la Odisea era una iglesia tibia, eran vasos de barro llenos de barro. Eso era la Odisea, vasos de barro llenos de barro, un tronco, hojas, basura, una bolsa plástica, como un pantano sucio. Sacaron un tazón y lo echaron adentro del vaso. Por eso el Señor dice, vacíate de todo eso y llénate de oro refinado. ¿Sabes qué? Se necesita urgentemente oro. El oro escasea. Escúchame bien. Lo genuinamente divino escasea. El oro puro, el oro refinado, escasea. Por eso en el cuerpo de Cristo necesitamos gente que pueda aportar oro refinado. En el mundo de los metales, la industria de los metales, el porcentaje de refinación lo es todo. Una plancha de oro o de cualquier metal, de cobre. Acá en Chile, por ejemplo, Chile es uno de los países productores de cobre más grandes del mundo. Y el cobre, las planchas de cobre se miden por su porcentaje de refinación. O sea, una plancha de las mismas proporciones, el mismo tamaño, con un porcentaje de refinación un poquito más alto, solo un poquito más alto, puede ser mucho más costosa. Tú la puedes vender a un mucho mejor precio. Refinación lo es todo. De eso se trata, que el oro divino que está en ti y en mí sea un oro refinado. Que gente que puede impartir no solamente oro, no solamente Dios me habló esto y sale con mezcla con unas ramas, porque los que son maduros pueden ir separando, ¿no? Decir, mira, esto en realidad era de él, esto es del Señor. Este es el oro en lo que quiso impartir. Eso al principio, pero luego necesitamos gente con un oro refinado, que venga listo para recibir la impartición divina. Esa es la gente que bendice a nuestras generaciones. Esa es la gente que queremos ser y la gente que queremos formar. Amén. Y número 3, para ir cerrando ya por hoy, la tercera y última característica que quiero destacar del candelero es que tenía 7 brazos con 7 lámparas. El candelero tenía 7 brazos con 7 lámparas ardiendo en él. Y este fuego que arde en estas 7 lámparas representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces esto nos muestra el propósito del candelero, el propósito de ser un candelero, el propósito de tener la naturaleza del Padre, de tener la vida divina. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo arde en mí para la expresión de Dios. El propósito de ser conformado a la imagen de Cristo no es porque si hay un propósito. ¿Cuál es? La expresión de Dios. Entonces todo lo que Dios está haciendo en mí, todo este proceso divino tiene como objetivo la expresión de Dios. Que Dios sea expresado en mí, expresado a través de mí, orgánicamente. No es que me vino de una nube un mensaje, no. Es orgánicamente del oro que está en mí, fluye a otros. Y de ellos fluye a otros. Es un fluir de vida, un fluir de este oro refinado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entre muchas cosas, nos fue dado para la manifestación, para la expresión de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que recibamos la naturaleza del Padre
que ya la hemos recibido, que seamos conformados a la imagen del Hijo, que estamos siéndolo cada vez más, para que podamos expresar y manifestar al Espíritu Santo en nuestra generación, en nuestra realidad, en nuestro ámbito. No quiero que puedas ver acá cómo la Trinidad aparece, conformados. Primero recibimos la naturaleza del Padre, conformados a la imagen del Hijo, para que se manifieste y arda en nosotros el fuego del Espíritu Santo. ¿Ves? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada a ser la expresión del Dios triuno, la expresión de la Trinidad, del Dios trino, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hemos recibido la naturaleza del Padre, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo y está ardiendo en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Y este fuego es poder de Dios para manifestarse, porque Cristo no es meramente interno, Cristo también se manifiesta hacia afuera. Cristo no solo anduvo por ahí escondido, Cristo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios anhela también hacer con nosotros, su iglesia, encontrar un vehículo de expresión. ¿Y cómo ocurre esto? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe cada día llenarnos, debemos anhelar, buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder manifestar todo lo que proviene del Espíritu. Por eso Pablo decía en 1 Corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la iglesia fue llamada a arder en el fuego del Espíritu Santo, que arde en nosotros el fuego del Espíritu Santo para manifestarle en todo lugar. ¿Para qué? Para alumbrar. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, porque un candelero es una lámpara. No te olvides que un candelero es una lámpara y está hecho para alumbrar, para que la luz del Espíritu que está en nosotros, esta gloria del Espíritu Santo, este poder de Dios, alumbre y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Muchos sean salvos. Traigamos material a la edificación para seguir construyendo el templo de Dios. Qué maravilloso, qué glorioso. La gente ve a la iglesia como un grupo de personas reunidas. Dios ve un candelero de oro puro siendo edificado para alumbrar en medio de una generación perversa, en medio de la oscuridad del cosmos, del sistema. Hay una iglesia que es como un candelero que está siendo forjada para iluminar al mundo con el fuego, con la luz del Espíritu Santo. Por eso creemos que mientras más edifiquemos conforme al diseño divino, la gloria de Dios llenará la casa. Así como Salomón, que edificó la casa conforme al diseño, y luego la gloria de Dios llenó esa casa. Creemos que mientras más nos alineemos al diseño divino, más veremos la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en su iglesia para alcanzar a multitudes con el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Amén. Así que bueno, estamos ya cerrando por hoy. Creo que en general logramos un poco abarcar hoy todo lo que queríamos decir respecto al candelero. Podríamos profundizar varias cosas más que se podrían decir, un par de cosas más que teníamos apuntadas por acá, pero creo que se capturó la idea, creo que se entendió sobre todo este concepto final de que Dios se propuso en sí mismo producir una iglesia que sea su expresión eterna. Dios se propuso en sí mismo producir una iglesia gloriosa que alumbre en medio de la oscuridad. Nosotros estamos en la noche y la iglesia alumbra, pero el día se acerca en que el sol de justicia vendrá por segunda vez, que es Cristo. Pero en medio de esta oscuridad del sistema, la iglesia alumbra. Dios se propuso producir esta iglesia gloriosa, que sea la expresión de la plenitud de la deidad, que sea la expresión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la expresión del Dios triuno. Y tú y yo somos parte de esto.
Y mientras más Cristo se forme en ti y en mí, a través de todos los procesos que estamos viviendo, más y más seremos parte de esta manifestación de gloria, y más la manifestación de gloria va a crecer en nosotros. Así que vamos a orar para concluir por hoy. Creo que hemos tenido un buen tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por estas cosas tan maravillosas, tan gloriosas que tú nos permites ver, poder tocar en el Espíritu, Señor. Cosas que están aquí en tu palabra, Señor, pero que hoy podemos ver, podemos tocar, podemos ser impactados en nuestro espíritu. Señor, te pedimos que tú te forjes en nosotros, que te formes en nosotros, que el oro de tu vida en nosotros sea refinado, refinado y refinado cada vez más, para que podamos ser canales por los cuales haya un fluir puro de tu vida, un fluir en pureza, Señor. Un fluir, Señor, libre de toda mezcla con lo natural, con lo almático, con lo adámico. Un fluir, Señor, de oro refinado. Señor, queremos comprar de ti oro refinado en el fuego. Oro refinado, Señor. Entregamos nuestras vidas naturales que nos sirven. Nuestra vida adámica en la cruz, en el altar. Queremos, Señor, que tu vida crezca en nosotros cada día. Poder ser tu expresión, tu manifestación en la tierra, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo cada vez más. Llénanos, Espíritu Santo, para poder expresarte y manifestarte. Hay tanto de ti que aún no conocemos, que aún no hemos experimentado. Queremos experimentarlo. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre. Queremos experimentarlas. Queremos ser sorprendidos por ti, Espíritu Santo. Hay cosas que tú te has reservado para el final. Hay un vino nuevo, el mejor vino. Tú lo reservaste para el final. Queremos beber ese vino, Señor. Queremos beber cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido en corazón de hombre, pero que tú has preparado para los que te aman. Espíritu Santo, queremos ser sorprendidos por ti. Estamos dispuestos, Señor, a renunciar a toda nuestra lógica, a nuestra agenda. Estamos dispuestos, Señor. Queremos ser parte de los días más gloriosos en la historia de la iglesia, de lo que tú harás los próximos días y años. Espíritu Santo, sorpréndenos, da vuelta a todas nuestras teologías, estructuras humanas. Sacude, Señor, toda nuestra existencia. Llévanos a tu dimensión, Espíritu Santo. Queremos manifestarte a ti en un mundo que muere de sed por tu agua viva, Señor. Queremos manifestarte a ti, Espíritu Santo. Llévanos a lo que aún no conocemos. Coloca en nosotros un hambre por ti, por todo lo tuyo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú tienes misterios que quieres hablarnos, cosas escondidas que están allí para los que las buscan. Estamos a portas de el tiempo más glorioso de la era de la iglesia, a portas de una manifestación del Espíritu sin precedentes. Señor, queremos ser parte. Queremos manifestarte a ti, que desaparezcamos nosotros, que dejemos de ser vistos nosotros, para que seas visto tú, Señor. Tú vas a sorprendernos, tú vas a dejarnos sin palabras, Señor. Anhelamos esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y sé que tú
Señor, vas a trabajar en nuestros espíritus en este tiempo, de todos los que están conectados, Señor, a fin de hacernos para tu manifestación. Espíritu Santo, glorifícate en tu iglesia, toma tu lugar en tu iglesia, Señor. Tú eres el Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor de tu iglesia. Tú eres el Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.